Estamos en el estudio de la Feria del Libro de la AM 1110, la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Estamos acá en un programa especialísimo, estamos regocijándonos porque está en el piso Santiago Kovadlov, que bueno, es una modalidad que inauguramos hoy. Estoy entusiasmadísimo, Santiago, estoy impresionado con el entusiasmo que tiene de estar acá en el estudio. Sí, esta sede del Café La República hemos trasladado nuestra filial, diríamos nuestra primera filial del Café La República a la Feria del Libro. Y creo yo que aquí estaremos domingo a domingo mientras la feria dure. Y si después nos tenemos que trasladar a otro universo, iremos a otro universo. Y sé si en vez de dar la temperatura del planeta Tierra va a dar la de Venus, por ejemplo. Me encantó. Bueno, seguimos, Santiago, en esta conversación, que es, finalmente, haciendo pie, es una conversación, desde el principio hasta el fin. Por lo menos eso es lo que intentamos. ¿Saben por qué? Porque Santiago y yo tenemos una conversación continua, que no se detiene. Nosotros, esto lo digo así, lo confieso en público. Tenemos una conversación, retomamos, cada vez que nos vemos, nos juntamos, nos hablamos por teléfono. Siempre tenemos temas para charlar, siempre nos remontamos, creo que volamos un poco, ¿no? Nos vamos por el aire un poquito. Sí, pero hacemos pie. Hacemos Vale pie, decir, intentamos. Vos sí. te acordás que tuvimos una pequeña duda con haciendo pie, Claro, ¿no? por aquello de Montaigne que decía: yo escribo ensayos porque no hago pie. Claro. Es decir, soy un conjeturador que no alcanza a aferrar la realidad de manera inequívoca. Siempre se me escapa de los dedos como arena. Claro, y nosotros con Raquel Aparicio, que estábamos en aquel momento lanzando el programa, y por supuesto en contacto permanente con Santiago y consultándonos todos los detalles, bueno, teníamos ya un nombre, y hablo con Santiago, con el erudito Santiago Kovadlov, y me dice, pero mirá que Montaigne, a la pelota. Entonces, bueno, encontramos una vuelta que es, nosotros intentamos hacer pie, sabemos que no lo vamos a lograr nunca. Sí. En nosotros el ensayo, que es nuestro género dilecto en el orden literario, los dos lo cultivamos con más pasión que eficiencia, pero lo cultivamos con pasión. En el ensayo nosotros hemos encontrado también el espacio literario correlativo de esta búsqueda de transparencia, de claridad, siempre regidos por un principio. Es posible dialogar en medio de la oscuridad para atenuarla y en medio de la claridad para no creer que la alcanzamos del todo. Claro. ¿No? Claro, las dos cosas. Claro. Por eso me parece a mí interesante, Jorge, recordar unas palabras de nuestro entrevistado, Jesús Rodríguez. Unas palabras que recordaba él con enorme, creo yo, atención. Una frase de Juan Domingo Perón. Uh-huh. Perón, según él, dijo: de los argentinos que éramos un pueblo muy politizado pero carente de cultura política. Uh-huh. A mí me parece que allí Jesús Rodríguez señala un problema vigente. Si Perón lo pronunció, lo hizo hace más de medio siglo. Y si esto sigue vigente es para estar inquietos. ¿Cuál es la diferencia entre estar muy politizado y poseer cultura política? Es la diferencia entre la pasión y la reflexión, entre la educación, entendida como formación brindada por la posibilidad de pensar, y la espontaneidad que las pasiones determinan para seguir una orientación política determinada. No creo yo que no haya reflexión en la politización, pero lo que lleva a la convivencia política es precisamente el tener cultura política. Claro. Vos sabés, Santiago, que lo vengo siguiendo a Jesús, trato de seguirlo en todas las apariciones que hace públicas, y la semana pasada dio una entrevista a Novarecio, y eso también repercutió en La Nación. Me pareció muy interesante porque hay un momento que Jesús dice, hoy no tuvimos tiempo de hablar todo, pero él dice, vinculado a esto de la cultura política, ¿no? Sí. Él dice, no podemos pensar que siempre tenemos percance nosotros, que siempre se nos cae un florero encima, que ahora Alberto Fernández, además me pareció muy leal,
no personificó. Dijo lo de Niro, pero no denigró al personaje. Explicó esto. Tenemos que pensar, porque fue elegido por la sociedad argentina, fue votado por la sociedad argentina. Así es. La triquiñuela que inventó Cristina Fernández de Kirchner para digitar al presidente y al principal ministro, al ministro de Economía, en Bambalinas, se convalidó con la urna. Por lo tanto, tenemos algún día que empezar a preguntarnos por qué nos pasan estas cosas, porque no son accidentes naturales. Claro, muy bien lo que decís en cuanto a que nos permite entender que el candidato de Cristina a la presidencia no era un desconocido para el pueblo argentino. Ya sabíamos quién era el presidente actual. Claro. Ya teníamos pruebas evidentes de su ambivalencia, de su condición de hombre sin una palabra perdurable, capaz de cambiar de opinión de un momento a otro, de hacer suyas convicciones que la semana anterior no tenía. Es decir, que si no estábamos frente a un desconocido y recibió un voto mayoritario, es porque se confió mucho más que en lo que la experiencia estaba evidenciando, en una ilusión o en una necesidad de no perder elecciones, aunque ganara el país una nueva inmersión en la oscuridad. Claro, y con el agregado que para quienes volvieron a votar, encontraron la coartada para volver a votar un proyecto que fracasó en la Argentina. Sí. Necrofilia, decía Jesús Rodríguez, sí. ¿no? Ya había fracasado, pero esa triquiñuela, insisto, de, un kirchnerismo moderado, ¿no? Light, así se presentó, con Alberto y Massa, fue comprado por la sociedad argentina. Sí. Entonces, no podemos seguir discutiendo que nosotros somos víctimas de una red de malas personas que aparecen un día por la Casa Rosada, sino que tenemos que revisar nuestras actitudes, revisar qué nos pasa y tratar de formarnos políticamente. Sí, indispensable porque por otra parte es innegable que muchos sectores del poder, conociendo realmente a Fernández y no desconociéndolo, votaron por él para defender intereses sectoriales que iban también en contra del país. Otra sentencia que me pareció lindísima, ¿sí?, de Jesús Rodríguez fue el momento en que él lo cita a Chesterton, sí, ¿no es cierto?, al escritor, al gran ensayista y gran autor inglés. Él dijo, Dios, cuando la gente deja de creer en Dios, no pasa a creer en nada, sino que empieza a creer en cualquier cosa. ¿Por qué lo tomo? Nosotros hemos citado muchas veces en nuestros encuentros a Lori Sanata. Sí. Yo me pregunto, y vuelvo a preguntarme contigo, ¿de qué manera la caída de una concepción religiosa de la vida, lejos de redundar en ateísmo, redundó en la sacralización de las ideologías políticas, en la sacralización de los líderes, de los caudillos, de las figuras que de alguna manera aparecen investidas de un poder superior para orientar a la ciudadanía? Impresionante lo que decís, me parece muy para estudiar, para repensar. Nosotros lo venimos haciendo, nosotros hablamos mucho de religiosidad en política. Efectivamente, creo que es un fenómeno no solamente argentino, es un fenómeno mundial. Hay una necesidad de depositar en líderes carismáticos, en líderes mesiánicos, porque esto que decíamos no nos pasa solo a nosotros. Lo que pasa es que hay países que no les pasa. Entonces hay que tomar, por ejemplo, Jesús Rodríguez decía, por medición, lo dijo esta semana en una entrevista, por medición, los países democráticos más consolidados son Costa Rica, Chile y Uruguay, en América Latina. En esos países votan, la gente piensa igual que nosotros y también existe la religiosidad en política y también existen los mesiánicos y también existe aferrarse al pasado, hay líderes nostalgiosos que apelan, pero han logrado que prime el porvenir y no el pasado. Fíjate Uruguay, que es el caso más conocido, prima el porvenir y no el pasado. Se juntan Sanguinetti y Mujica y escriben un libro juntos.
parece una cosa para nosotros desmesurada, una locura. Sí, Y es no un piensan desafío igual, que piensan muy sí, distinto. muy distinto. Pero ¿en qué coinciden? ¿En qué confluyen? ¿Y en qué confluyen los líderes políticos de las naciones como las que vos mencionás? En la idea de que el bien común es el repertorio de valores de una nación que no pueden ser subsumidos en las preferencias sectoriales, que tienen que ser defendidos con igual convicción por los representantes de distintas tendencias políticas. ¿Por qué? Porque no hacen al interés sectorial, sino precisamente al repertorio de valores que definen la consistencia de un sistema político. Claro, ¿No? claro que eso sí está reñido con la religiosidad. Sí. Porque la religiosidad también lleva al fanatismo. Y lo que hemos vivido estos años en la Argentina, desde, yo diría, el 2004, yo lo tengo señalado en el 2004, no en el 2003, Santiago, porque es en el 2004 cuando en dos hechos muy importantes surge el kirchnerismo como ideología regresiva, en mi opinión, se pone en práctica, que es, primero, lo doy por orden y no por orden de horario. El primero es en la ESMA, cuando Néstor Kirchner abraza a la familia, a los familiares y dice, señores, no hubo ninguna guerra acá, no hubo ningún, del otro lado no, solo cretinos. Y sus hijos y sus hermanos y sus parientes fueron héroes que piensan exactamente como nosotros. Estoy simplificando, estoy casi Sí. banalizando un discurso que fue muy pensado, no muy complejo, muy pensado, porque el mensaje llegó y llegó al corazón, Así no llegó es. al cerebro, llegó al corazón. Mientras veníamos tratando de que lo que nos pasó en la década de los 70 nos llegara por la cabeza, nos llegara a la cabeza y pudiéramos, bueno, sacar conclusiones de esa tragedia argentina, lo que hizo Néstor Kirchner es ofrecer una simplificación del relato, Completo. sentimentalismo. Vos sabés que a esto hay que añadirle otra aclaración indispensable. Cuando nosotros en este programa llamamos la atención sobre los riesgos que entraña la religiosidad, lo hacemos entendiendo que el concepto de religiosidad que entraña riesgos para la consolidación de una vida cívica democrática no es el que nos habla de la fe religiosa, sino del traslado de esa fe religiosa al campo Claro. de la política. Y esto es importante entenderlo porque quienes presumen que la pérdida de protagonismo que tienen los monoteísmos en el mundo occidental contemporáneo ha redundado en la desaparición de una demanda de fe, no han entendido que esa demanda de fe tergiversada y manipulada por la necesidad de un poder totalitario termina dando vida a esa otra forma espuria de religiosidad. Se nos fue calentando el pico y se nos fue el tiempo, así que déjame que hagamos un cortecito. Y volvemos. Vamos a escuchar un tema juntos con Ceci acá en el estudio de la 1110 en la Feria del Libro, lugar magnífico. Y luego tengo una sorpresa para ustedes. Espectacular. Vamos entonces al temita. Seguimos acá en el estudio de la AM 1110, la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires, donde estamos compartiendo una conversación que hacemos todos los domingos. Esto se llama Café La República. Hoy el Café La República lo trasladamos a la Feria del Libro y estamos charlando con Santiago Kovadlov. Y Santiago tiene una propuesta para hacerme, Sí, que es sorpresa, como una siempre. sorpresa que he traído y qué mejor que situarla en este contexto. Si decimos que estamos en la Feria del Libro, además, es porque estamos empezando a advertir, minuto a minuto, cómo vienen los creyentes a este sitio de religiosidad en particular que es la fe en la palabra. La fe en la palabra. La Feria del Libro se empieza a llenar de gente que va hacia los distintos sitios a ojear, a mirar, a buscar, a encontrarse consigo mismo también. Cada uno de nosotros es muy conmovedor ver a un ser humano hojeando un libro en busca de qué. ¿En busca de qué? De una palabra cercana, de algo de sí mismo, de una aventura, de una sorpresa. Bueno, me pareció que en este contexto tan conmovedor
valía la pena traerles hoy aquí la palabra de un gran poeta, Saint-Jean Perse, poeta antillano, nacido en las Antillas, que escribió al recibir el Premio Nobel de Literatura en 1960 un discurso formidable donde desarrolla una idea conmovedora. La idea de la fraternidad entre la ciencia y la poesía, no la antítesis, no el antagonismo, no la propuesta que proviene del Renacimiento que nos dice que el humanismo crece de alguna manera a expensas de la racionalidad científica, no, sino la palabra de un hombre que, advirtiendo los hallazgos extraordinarios de la ciencia en el siglo XX, viene a decirnos que su concepción de la poesía se ubica en las antípodas de aquella manera de leerla que tenía, por ejemplo, el entrañable Gustavo Adolfo Bécquer, ese gran poeta español del siglo XIX que llegó a decirnos: mientras la ciencia de descubrir no alcance el misterio de la vida, habrá poesía. Es muy tierno lo que dice, pero no es cierto. Hoy sabemos que la ciencia no se propone, porque no es insensata, descubrir el misterio de la vida, sino ampliar la presencia de ese enigma irreductible, que es justamente la verdad entendida como un todo, que escapa permanentemente a nosotros y que promueve con su investigación la presencia de la poesía. Y la poesía, a su vez, con sus metáforas, con su búsqueda, nos devuelve a ese terreno de la realidad donde la costumbre ya no tiene la palabra y el asombro de vivir se manifiesta. Por eso lo traje. Qué lindo, ¿No? qué lindo. Qué Bueno, lindo lo que dijiste, ¿no? En el sentido de, claro, la ciencia, por más que avance, no le quita el misterio a la vida, va a seguir existiendo el misterio, ¿no? Claro, es que lo promueve también, claro. porque cuanto más se sabe, mejor se desconoce. Claro. Mejor se desconoce, es decir, que la finalidad del conocimiento es promover una calidad superior de nuestra ignorancia, ¿no? Claro. ¿Y qué es una ignorancia superior? Es la que está llena de cautela, de cuidado en la afirmación de verdades que pretendan ser definitivas. Es el tanteo del ciego, y de esto nos habla Saint-Jean Perse en el texto que quiero leer. Dice Saint-Jean Perse en 1960 al recibir el Premio Nobel: la poesía no recibe honores a menudo. Pareciera que la disociación entre la obra poética y la actividad de una sociedad sometida a las servidumbres materiales fuera en aumento. Apartamiento aceptado, pero no perseguido por el poeta, y que existiría también para el sabio si no mediasen las aplicaciones prácticas de la ciencia. Pero ya se trate del sabio o del poeta, lo que aquí pretende honrarse es el pensamiento desinteresado, que aquí por lo menos no sean ya considerados como hermanos enemigos, pues ambos se plantean idéntico interrogante al borde de un común abismo y solo los modos de investigación difieren. Cuando consideramos el drama de la ciencia moderna, que descubre sus límites racionales hasta en lo absoluto matemático, cuando vemos en la física que dos grandes doctrinas fundamentales plantean, una, un principio general de relatividad, otra, un principio cuántico de incertidumbre y de indeterminismo que limitaría para siempre la exactitud misma de las medidas físicas, cuando hemos oído que el más grande innovador científico de este siglo, iniciador de la cosmología moderna y garante de la más vasta síntesis intelectual en términos de ecuaciones, invocaba la intuición para que socorriese a lo racional y proclamaba que la imaginación es el verdadero terreno de la germinación científica, y hasta reclamaba para el científico los beneficios de una verdadera visión artística, ¿no tenemos derecho a considerar que el instrumento poético es tan legítimo como el instrumento lógico? Oh, es precioso, ¿no? Es precioso, ¿cómo escribe? Es precioso porque además, digámoslo,
muchas veces, creo yo, se ha vulgarizado una idea de que ciencia y arte, ciencia y poesía, son rubros que van por separado. Y diría más, durante muchos años, durante mucho tiempo, se pensó que literatura, la pasión por la poesía, era un reducto para determinadas personas, ¿no? Y me parece que ahí está dando en el clavo, ¿no? Al explicarlo así, ¿no? Exactamente, al mostrar el papel que la imaginación, la capacidad especulativa, el tanteo a ciegas de una realidad siempre más propensa a rehuir, la capacidad de entregarse plenamente que a la de insinuarse, está mostrando hasta dónde la ciencia poetiza. Y recuerdo algo de Albert Einstein, Sí. que viene a cuenta de todo esto que decimos, porque es a Einstein a quien se refiere Saint-Exupéry. Sí. Einstein decía, la verdadera estirpe de un físico no la demuestra el hecho de que se interese por el conocimiento de las leyes, sino el hecho de que manifieste perplejidad porque hay leyes. Qué bárbaro, ¿no? Perplejidad porque hay leyes. Pero claro, esa es la verdadera estirpe de un físico. El conocimiento posible, que es el de las leyes, no puede menos que remitir en una sensibilidad libre, críticamente flexible, a la pregunta, por Dios, ¿qué es esto de que haya leyes? Regularidad en el comportamiento de los fenómenos. ¿Quién establece el movimiento de la Tierra? Y si no es un quién, más aún, más hondamente aún, ¿qué misterio es este de la imponderabilidad de lo regular, de lo que se produce en forma constante? O sea, no hay realmente ciencia sin asombro, Claro. ¿no? Por lo que vos nos estás contando. Indudablemente. Es El decir, asombro debe la investigación tiene que provenir y desembocar en el asombro. Claro. No se puede rutinizar, no se puede tomar como una tarea mecánica, que es lo que a veces nos parece, porque digo, el que está Y fuera sí. del laboratorio cree que ahí hay unos tipos fríos, ¿no? Que mezclan cositas, pero si no se asombran. Esto además, estoy un poquito exagerando porque lo hemos visto, cualquiera ha visto lo que significa cuando un grupo de científicos de cualquier rubro encuentra una fórmula nueva, una vacuna nueva, un cálculo nuevo, una tecnología nueva, lo que sucede a esas personas, la emoción tan parecida a la creación literaria. Pero no hay duda alguna, el descubrimiento, es decir, despejar el terreno de lo totalmente insospechado para convertirlo en parcialmente accesible y en promotor ese terreno descubierto de nuevas preguntas. Aquí recuerdo una, por ejemplo, de otro gran físico, Heisenberg, Sí. discípulo en tantos aspectos de Einstein. Heisenberg dice con humor inglés, todo físico sabe que su mujer no es más que un conjunto de átomos y de células. Ahora bien, si la trata así, la pierde. Es genial. extraordinario. Claro, porque el laboratorio nos brinda un perfil de la realidad, en este caso de la mujer, pero si uno traslada fuera del laboratorio esa visión al trato con un prójimo, o con una mujer en este caso, la pierde, porque una mujer fuera del laboratorio no es un conjunto de átomos y de células. Y esto nos enseña que el conocimiento científico aplicado de manera intransigente a una realidad que en complejidad la excede a la ciencia, termina por deshumanizarnos. ¿No? El humanismo consiste en celebrar lo que la ciencia nos aporta, pero no en reducir la verdad de la ciencia al único aspecto posible de lo real. También Claro. es posible lo imponderable, y Saint-Exupéry lo dice así. En verdad, toda creación del espíritu es ante todo poética, en el sentido propio de la palabra, y en la equivalencia de las formas sensibles y espirituales, inicialmente se ejerce una misma función para la empresa del sabio y para la del poeta. Entre el pensamiento discursivo y la elipsis poética, ¿cuál de los dos va o viene de más lejos? Y de esa noche original en que andan a tientas como dos ciegos de nacimiento,
el uno equipado con el instrumental científico, el otro asistido solamente por las fulguraciones de la intuición. ¿Cuál es el que sale a flote más pronto y más cargado de breve fosforescencia? Claro, extraordinario, extraordinario. Hermoso, Qué ¿no? lindo, sí, claro, qué lindo, qué lindo y qué original, por lo menos para contarlo, ¿no? Para explicarlo. Claro, este llamado a la fraternidad que pone fin a las antítesis entre quien puede saber y quien supuestamente no alcanza el saber. Creo yo que uno de los signos más propiciatorios de la esperanza en el tiempo que corre es este haber advertido que terminaron las hegemonías del saber. No hay un saber hegemónico que tenga un privilegio que saber más que otro. No, hemos entrado en una etapa de horizontalidad democrática, ciencia, arte, intuición y racionalidad, las distintas formas de aproximación a lo real, en lugar de competir para desplazar a la otra, se escuchan mutuamente porque saben que en el fondo, creo yo, entre ciencia, poesía, sentido común y todo lo que es lucha contra el prejuicio, rige la hermandad de la libertad. Eh, me pregunto, si esto, cómo se estará trasladando a la educación, donde siempre, por lo menos en mi experiencia, hubo un poquito de esquematismo, de dogmatismo, de distancia entre lo que nosotros consideramos las materias importantes, lo voy a decir así, entre comillas, ¿no? Por Sí, supuesto. sí. Las materias importantes y las materias, bueno, que estaban ahí para darnos conocimientos generales, ¿no? Si se estudiaba psicología en el secundario era para tener una idea de algo que... lo mismo pasaba con música, lo mismo pasaba con dibujo, se llamaba en aquellos tiempos, supongo que habrá cambiado. ¿Habremos avanzado en eso? Sé que tampoco se puede aplicar esto no se puede hacer un genérico, porque debe haber de todo, ¿no? Como Sí, lo pero había es muy también en aquel legítima. tiempo. Tu inquietud es muy legítima. Empezaría por decirte que hace algunos años en Escocia, Sí, mi hija mayor participó de una experiencia notable. Se reunieron en una misma clase sí. un matemático y un pintor para dictar juntos una materia que se llamaba aprender. Oh, qué gana de ser Bueno, escocés, ¿eh? pero sí, realmente. ¿Esto qué quiere decir? No sé si se ejerce esto en la Argentina, pero no cabe duda que nosotros tenemos el deber y la posibilidad de incitar a quienes enseñan a que un matemático y un escritor de ficciones, un investigador de biología y un profesor de historia compartan la enseñanza en una clase para ir tendiendo puentes que en el fondo facilitan la convivencia. Claro. El saber facilita la convivencia cuando las disciplinas presuntamente antagónicas descubren su parentesco. Claro. Vos sabés que el otro día lo escuchaba a Diego Golombek, a quien hemos tenido Sí, en sí. este programa y hemos conversado. Es muy interesante lo que él hace con la ciencia, justamente tiene mucho que ver con esto. Y me impresionaba porque hablaba de la educación y decía que, hacía un análisis de la educación, de acuerdo a los niveles. Decía, en la escuela primaria se pierde un poquito la creatividad, esta creatividad. La secundaria se retoma un poquito, pero el lugar de la creatividad por antonomasia es el jardín de infantes, porque es Claro. donde la maestra se sienta con el chico y dejan volar la imaginación. Bueno, no hay duda que este es un camino que la misma filosofía, por ejemplo a través de Karl Jaspers, en su libro memorable La filosofía, él dice que la sensibilidad filosófica nace en los niños. Claro, Nacen los niños, son ellos los que están dotados de perplejidad ante Claro, lo real. claro. Y cuando preguntan qué, por qué, y eso cómo se llama, y por qué se llama como se llama, Claro. todo eso es abrirse no a un mundo de ingenuidad, que sería característico de una etapa en la que aún no reina el saber, sino de un saber que si uno no lo recupera de grande, se vuelve infantil. Claro, claro, qué bueno. Vos sabés que el otro día estaba con mi nieto de 3 años y
Bueno, es una observación bastante común, ¿no? La que voy a hacer, pero yo le decía, ¿qué es esto? Y él decía una silla. La verdad es que el objeto para mí no tenía nada que ver con una silla, pero era una silla. Era una silla porque en su imaginación era una silla. Claro, Y claro. me pareció fascinante. Me Y pareció lo, fascinante. y lo es, su respuesta no es arbitraria. Claro, Es una alternativa de significado posible para una claro. cosa. Y él lo colocaba como una silla. Él colocaba en el juego que estábamos armando. Era una silla. Era una silla. Era una silla. ¿Cómo? Y estábamos felices. ¿Y acaso nuestros soldaditos de plomo no hablaban? Claro. Y las muñecas Pero de claro. nuestras hermanas y mujeres y amigas no conversaban con ellas mientras ellas las vestían y las cambiaban y les iban dando unos... ¿Que estaban locas? No, vivían en un mundo de apertura al conocimiento de lo que la imaginación puede proveer. Me parece a mí que no podemos perder esa dimensión. Si querés, si es que aún tenemos tiempo... Tenemos 5 minutos, mirá. Entonces, mira, sabés todo lo que hacemos en 5 minutos. pero por Dios, el universo entero puede venir aquí. Otra vez Saint-Jean-Perse. Por el pensamiento analógico y simbólico, por la iluminación lejana de la imagen mediadora y por el juego de sus correspondencias en miles de cadenas de reacciones y de asociaciones extrañas, merced finalmente a un lenguaje al que se transmite el movimiento mismo del ser, el poeta se inviste de una superrealidad que no puede ser la de la ciencia. ¿Puede existir en el hombre una dialéctica más sobrecogedora y que comprometa más al hombre? Cuando los filósofos mismos abandonan el umbral metafísico, acude el poeta para relevar al metafísico y es entonces la poesía, no la filosofía, la que se revela como la verdadera hija del asombro, según la expresión del filósofo antiguo para quien la poesía fue sospechosa. Se refiere a Platón. A Platón, claro. Platón quería expulsar a los poetas de la ciudad. ¿Y por qué quería expulsarlos? Y porque decía que la verdad no podía ser equívoca. La verdad debía ser inequívoca y alcanzada por la razón de manera totalitaria, como certeza. En cambio, el poeta, a través de la metáfora, insinúa una sombra de verdad, una sombra de realidad. No nos brinda lo inequívoco. Dice, en aquella dirección es posible que podamos seguir caminando, pero recuerden que llegar no es llegar nunca definitivamente, sino a una nueva configuración metafórica de la realidad. Claro, ¿y está saldada esa idea de Platón? ¿Está saldada? Yo creo que sí, que la filosofía contemporánea, justamente al no ser metafísica, ha comprendido que el lenguaje de la poesía es ineludible. No se trata del lenguaje de un género literario. La metáfora es el lenguaje que empleamos casi diariamente para comunicarnos cuando escapamos a la literalidad. ¿Por qué? Porque ¿qué es hablar metafóricamente? Es valernos de imágenes, es poder recurrir a términos que no aspiran a encerrar la realidad en un solo sentido, sino a abrirla como posibilidad de un entendimiento mejor. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, ¿cómo estás? Bien, pero si querés te cuento. ¿Qué estamos diciendo? Mirá, hay palabras que nos encierran y otras que nos dan libertad. ¿Querés que obremos libremente? Hagamos poesía. Qué bueno. Cerramos con esto que es Cerramos. espectacular. Vamos a escuchar un tema y sabés que... Ahora viene nuestra cita. Sí, claro. Se abre el Café La República, imaginariamente, hoy en la Feria del Libro, y entran Graciela Fernández Mejía y Pablo Marmorato, que van a hacer el porqué después. Así que vamos a un tema y ya vienen ellos. Bueno, y como es habitual, pero ahora de manera diferente, porque estamos con Santiago, con Ceci, compartiendo este lindísimo estudio de la 1110 en la Feria del Libro de Buenos Aires, que se está poblando, se está llenando de gente, porque la feria abrió a la 1, nosotros vinimos a las 12, pero la feria abrió a la 1, Sí. y ya empieza a haber colas, ya veo algunas colas, acá en el stand de la ciudad hay gente escuchando, charlistas, bueno, lindo la feria, siempre es un paseo hermoso. Y estamos en contacto ya
con Graciela Fernández Meijide y Pablo Marmorato para hacer el pase, como es habitual, al programa ¿Por qué? Hola Graciela, hola Pablo, ¿están ahí? Hola, Graciela y Pablo, buen día desde este domingo lluvioso. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Entiendo por qué semejante bolero para con la gente. Bien. Es así. Ojalá. Una hermosa tarde para un bolero y para estar en la feria. Sí, Sí, la verdad que sí, sí. tal cual. El problema es que hay que salir de la feria después, vamos a ver con Santiago acá. Sí, es cierto. Pero Santiago pero trajo claro, paraguas, y un paraguas enorme. yo traje un paraguas. Eso me recuerda un chiste, déjenme empezar por ahí porque Sí, pero claro. es realmente buenísimo el chiste, dentro de la tradición judía, ¿no? Un chiste de humor judío. Resulta que dos amigos en plena Edad Media salen a caminar por la aldea en la que viven. Van del brazo, como solía ocurrir en ese entonces, los dos hombres, uno de ellos lleva un paraguas en un brazo, el otro va a su lado, y de pronto, claro, cambia el clima, empieza a lloviznar, y el que no tiene paraguas le dice al que lo tiene: por favor, ¿por qué no abrís el paraguas ya que ha comenzado a llover? No, no puedo hacerlo, dice el otro, porque está lleno de agujeros el paraguas. ¿Pero cómo?, le dice el primero. ¿Para qué lo trajiste entonces? Y yo que sabía que iba a llover, dice el otro. Muy bueno, es hermoso. Es un típico chiste judío. Muy tierno, muy tierno. Bueno, acá estamos, queridos amigos. Estamos en la feria. Bueno, como les decíamos, empieza a haber un clima siempre lindo la feria, siempre es lindo la feria. Así que estuvimos conversando con Jesús Con Rodríguez. Jesús Rodríguez. Con Jesús. creo. ¿Sabes quién viene Sí. dentro de un rato con nosotros? No. Suárez A ver. Lastra. Suárez Mirá. Lastra. Ah, mira vos. Mira, Este tema, o sea, sea, se es está un- todo se está radicalizando. se está radicalizando, sí. Pero miren, una cosa interesante para compartir con ustedes, Graciela y Pablo, es una reflexión de Jesús Rodríguez acerca de lo que él llamó la fecundidad de las coaliciones políticas, en las que él ve la oportunidad de recomponer el tejido de la convivencia cívica a través de la búsqueda de un diálogo entre gente que proviene de distintas extracciones partidarias. No desconocía él las dificultades que hay para concretar este proyecto, pero sí lo consideró indispensable. ¿Cómo lo ves vos, Graciela? ¿Cómo lo ven ustedes a la luz de los problemas que estamos enfrentando? El de las coaliciones Yo, políticas. a pesar de haber integrado una y que no nos hubiera ido bien al final, estoy convencida de que ese sistema bipartidario que tuvimos, peronistas y radicales, y después, bueno, después del golpe, siguió siendo un tiempito, necesitaba, porque ya no estaba actualizado, necesitaba modernizarse. El intento de armar el FREPASO fue eso, e incluso de hacer la alianza con los radicales. Nos salió mal porque todavía no tenemos costumbre de que si cada uno tiene un poco del poder, todos terminan enriquecidos. Qué notable, Hola. ¿no? Sí, Sí. sí, te estamos escuchando. Es que nos quedamos, te diría, hasta sorprendidos por esa conclusión. Si cada uno tiene un poco del poder, todos terminan enriquecidos. ¿Y por qué creo que nos quedamos así con Jorge? Yo creo que la pregunta es: ¿tendrán todos la capacidad de tener apenas una parte del poder? Yo no lo sé, la verdad que no lo sé, y a lo mejor, ojalá fuera motus propio y por convicción, pero tengo la sensación de que la época tal y como está, casi nos obliga. Bueno, yo ya no tendría nada que ver, no estoy en este momento integrando ningún partido político, pero estoy mirando la política fuertemente, como ustedes, vamos. Y Sí, claro. creo que hay
que nos va llevando la situación real. Ustedes la habrán analizado con Jesús hoy, desde el punto Sí, de sí. vista económico y político, Sí. y Me la pa- me- angustia que hay en la Sí. mayor parte de la gente, la tristeza y la pesadumbre que uno puede percibir, no se soluciona ni con un cisne negro, ni con Claro, ni con formas tradicionales. Y de hecho claro. el PRO en sí mismo también es una alianza. Claro, claro. Bueno, una cosa que nosotros no estábamos acostumbrados, porque tenemos una gran tradición verticalista en la política argentina. Venimos de una época caudillista. Para nosotros lo natural, para quienes ya tenemos unos años de seguir la política, lo natural era el caudillismo, el jefe, el verticalismo. Bueno, el Partido Peronista era verticalista, no se concebía una elección interna. Me parece que son todos pasos que se están dando en los sistemas democráticos. Cierto es que, agrego a esto, algo que también observábamos cuando sacábamos conclusiones de lo que hablamos con Jesús, Graciela, Pablo, que es que la sociedad argentina tiene que reflexionar mejor cómo construye sus herramientas para ejercer la política, ¿no? Tiene que ser la sociedad argentina, porque todavía hay un déficit muy grande. Sí. Esta cosa del el que se vayan todos, esta cosa de agarramos ahora un mesiánico y nos fija agenda y estamos todos discutiendo si dolarizamos o no dolarizamos, y la agenda la fija un tipo que todavía no sabemos, bueno, sabemos muy poco, ¿no? Del peso real que tiene. Exactamente. Pero podemos suponer mucho por algunas cosas. Sí, Sí, hay una bueno. frase tuya, Graciela, Sí. que recién también dijiste que las circunstancias actuales obligan a buscar nuevas configuraciones políticas. El discernimiento de lo que implica esa palabra, obligan, ¿no? ¿Qué capacidad tiene hoy la dirigencia de comprender los desafíos específicos de la época? ¿Hasta dónde, no es cierto, nuestras dirigencias, tanto nacionales como yo diría continentales en el caso de América Latina, están abiertas a la comprensión de esa especificidad de los problemas políticos como para ser hombres y mujeres contemporáneos? Yo no sé, y creo que se está poniendo a prueba. Se está poniendo a prueba y no hay nadie que te diga que todas las películas terminan bien, ¿eh? Claro. No hay nadie, no. No. Bueno, Jesús No Rodríguez, necesariamente, creo, no es lo que yo deseo. Yo deseo que sí. Seguro que no. Claro. Yo deseo que se Sí, entienda. Jesús también lo observó eso, ¿no? Jesús lo observaba, ¿no es cierto? Decía que el sistema de convivencia, en este momento de convivencia democrática, está siendo acosado. Sí, y habló de esta fórmula que está agotando su tiempo, y todavía faltan 8 meses, que está agotando su tiempo, surgió de una alquimia realmente perversa, donde una persona decide, pero fue la sociedad la que lo convalidó. Entonces no está dicha todavía la última palabra, cómo termina, cómo se sale de este entuerto, ¿no? Sí, no. Yo creo que vamos a ver muchas nuevas situaciones y tendremos que apelar a todos nuestros amigos, en este caso oyentes, pero también donde cada uno de nosotros esté trabajando políticamente, desde ahí a la sociedad, para que entienda de cómo se necesita una asociación. Yo iba a agarrar de nuevo el chiste de Santiago, una asociación que hubiera venido bien con ese paraguas, ¿no? Lástima que tenía agujeros. Pero Claro. estaba No sabíamos que iba a llover. desprevenido. No sabíamos. La herramienta- Pero claro, lo que vos estás diciendo es que, ojo, el pronóstico es que va a llover. Preparemos. Claro. No traigas el paraguas agujereado. Claro. Estamos ya con un minutito para que empiece por qué. Si quieren, nos dijiste Graciela, va a estar Facundo Suárez Lastra como primer invitado,
quién es el segundo, cómo Dale, sigue, Pablo. por qué. Miren que nos veníamos resistiendo con Graciela durante todas estas semanas desde que arrancó el ciclo 2023 a enfocarnos en la coyuntura, pero no hay caso. Hay que ir por el lado de la coyuntura. El tiempo así lo demanda, así que como segundo entrevistado vamos a estar con Eduardo Jacobs, un economista de la UBA de Cambridge, Sí, claro. Que pasó por la función pública, a ver si nos da algunas pistas para entender este presente. Bueno, Santiago, nos despedimos. Nos despedimos. Ceci, nos vamos vamos. porque viene Graciela Fernández Mejide, Pablo Marmorato y sigue la 11:10. Nosotros nos despedimos de este estudio, nos estamos querenciando un poquito. Nos podemos quedar. Sí, nos me podemos parece quedar. que hasta el domingo que viene, porque el Café de la República por el momento seguirá en la Feria del Libro. Así es. Y aquí volveremos a estar. Queremos Así es. saludar a un oyente que está Claro, acá, Ceci, dale. maestro mayor de obras, que se jubiló y se puso a estudiar profesorado de historia, Enrique Albarracín, que estuvo ahí escuchándonos todo el tiempo, así que le damos Muy bienvenido. un y beso muchas Bienvenido. gracias. enorme. Gracias por estar. Gracias por estar. Vamos entonces, Graciela y Chao, Pablo, con el porqué. Chao. Chau. Hasta el domingo que viene. Hasta el domingo, Adiós. Jorge, a vos también. Chao, Y Santiago. chao, Ceci. Chao, Hasta el Ceci. domingo. Chao.